Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Global, el cual es un espacio que busca analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional y así brindarles distintas opiniones e insumos para que cada uno de ustedes pueda construir su propio criterio. Les acompañamos como todos los jueves, Gerald Solano y Percy Rodríguez, dándole la más cordial bienvenida a nuestra transmisión número 41. Hola Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola Gerald, un gusto saludarte como siempre y a nuestra distinguida audiencia, darles un saludo, bienvenidos a este programa en el cual estaremos dedicando nuestras reflexiones al tema sobre las proyecciones del gobierno Biden-Harris, sobre el gobierno de los Estados Unidos. Hoy contamos, Gerald, con un invitado muy especial. Así es. Hoy nos acompaña una persona a quien estimamos muchísimo, fue nuestro estudiante, un joven muy talentoso, una persona que actualmente es asesora en la Asamblea Legislativa, un joven que durante mucho tiempo ha prestado sus servicios al país de una u otra forma. Es analista internacional, es relacionista internacional, licenciado en Derecho y especialista en negociación y arbitraje. Actualmente trabaja, como decía, como asesor en la Asamblea Legislativa y ve temas, Gerald, de constitucionalidad, seguridad, narcotráfico y plenario. Antes de seguir presentándolo, bienvenido Alex Solís Quirós, bienvenido a este programa. Muy buenas noches, don Percy, muy buenas noches, profe Gerald. Es un gustazo, es un honor de verdad que me hayan invitado a participar de este programa. Estoy muy ilusionado. Ojalá que las personas que nos acompañan el día de hoy disfruten de lo que vamos a conversar hoy. Es un tema sin duda alguna importantísimo y que a todos nos interesa muchísimo. Está en las primeras páginas de todos los periódicos y en redes sociales. Entonces espero poder aportar un poquitico a la conversación que vamos a tener esta noche. Bueno, hemos dicho de Alex Solís Quirós que es un joven muy talentoso, así es. Yo recordará a Gerald cuando lo conocimos en la universidad como un joven no solo estudioso, sino también un muchacho muy activo. Recuerdo que se lanzó para la candidatura a la presidencia de la Asociación de Estudiantes y ganó, ¿verdad? Y ganó y hizo un gran trabajo. Lo recordamos en simulaciones, en actividades, en conferencias internacionales, realmente un talento de nuestro país. Y yo recuerdo que también estuviste metido, Alex, en temas de natación, ¿verdad? Estuviste metido en temas de natación, digamos que eran incluso fuiste campeón nacional, es así, ¿verdad? En algunas disciplinas. En algunas disciplinas tuve el honor de ser campeón nacional, y la natación y el deporte es algo que yo llevo en mi corazón y que me apasiona muchísimo. Ya es algo que es parte de mi ser. Al día de hoy me sigo despertando temprano a las 4:30 de la mañana para que me dé chance de poder ir a nadar una horita y media todos los días, o la mayoría de los días. A veces ya cuesta un poquitico más, sobre todo cuando las jornadas laborales se extienden, despertarse esas horas, pero sin duda alguna la natación y el deporte en general es algo que me apasiona muchísimo. Ciclismo, ciclismo también. atletismo, triatlón, ¿verdad? Estuviste con con Ironman en el cruce del Golfo Dulce. Esas son algunas de las loqueras que me he permitido hacer. Hice un medio Ironman hace algunos años. He cruzado el Golfo Dulce nadando 2 veces. Esos son 14 kilómetros nadando. Inclusive hace ya como unos 5 o 6 años en compañía de mi papá, que es otro apasionado del deporte, hicimos el Camino de Santiago Compostela, que son 800 y pico kilómetros en bicicleta. Una experiencia que
que deportivamente hablando es lindísima y que además tiene un componente espiritual muy lindo. A eso súmele que lo hice en compañía de mi papá, entonces fue una experiencia padre e hijo que disfrutamos enormemente y bueno, yo espero que la vida me dé fuerzas y energía y sobre todo salud para seguir haciendo estas loqueras por bastante tiempo más. Y estuviste metido también en una lucha contra el crimen organizado hace poco. Pues sí, Contanos. desde hace 2 años y medio yo trabajo en la Asamblea Legislativa como asesor de la diputada Bolio Pacheco. Ella es una apasionada de los temas de seguridad, de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y iniciando su legislatura, ella me pidió que le ayudara en un tema que era nuevo para mí y que descubrí gracias a ella, y lo cual le agradezco muchísimo, que es el tema de seguridad y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, específicamente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Y a partir de eso yo tomé como un reto aprender, estudiar, capacitarme, y en estos 2 años y medio he aprendido enormemente desde esa perspectiva. He también tenido la oportunidad de hablar directamente con policías, con personas del Servicio Nacional de Guardacostas, del Servicio de Vigilancia Aérea, gente importante dentro del Ministerio de Seguridad Pública, que me han ayudado a aprender y a entender cuáles son los retos que tenemos en este país en torno a esa temática. E inclusive el año pasado tuve la oportunidad de ir a capacitarme durante un mes y unos cuantos días a Alemania, a un centro de estudios estadounidense que tiene base en Alemania, en temas de crimen, el Centro Marshall, el centro George Marshall, que se especializa en temas de seguridad y narcotráfico, y yo durante un mes estuve ahí especializándome en temas de lucha contra el crimen organizado transnacional. Y a partir de eso hemos planteado en conjunto con la diputada Olio Pacheco algunas luchas y algunos proyectos de ley, algunos que ya se han convertido en ley, otros que todavía seguimos trabajando con mucho esfuerzo y ahínco, pero más o menos en esas aguas estamos el día de hoy. Muy bien, excelente. Don Gerald. Bueno, don Alex, un gusto tenerte en el programa. Definitivamente, siempre es grato ver lo que están haciendo nuestros exalumnos, ¿verdad? Y uno se siente, la verdad, como profesor, muy orgulloso de los logros. Ahí vamos siguiéndote toda la carrera que estás desarrollando, y de verdad que a uno lo emociona y lo llena como decía, de orgullo de ver que ustedes ya van superando a los profesores, y de eso se trata la parte docente, que yo creo que es la parte más gratificante. Extiendo un saludo a tu papá, don Alex Solís Fallas, y a tu familia, y por supuesto a la diputada Bolio también, que definitivamente sabemos que tienen un gran hijo y que tienen un gran asesor. Así que entremos a analizar, que creo que generamos bastante expectativa. Ahí vi que te estuvieron hasta haciendo ya preguntas, incluso antes de arrancar el programa. Unas elecciones, Alex, bastante interesantes. Hace 4 años compartías un recuerdo hace un par de semanas, que tuvimos la oportunidad de estar analizando en el Hotel Intercontinental la solicitud de la Embajada de los Estados Unidos, el proceso electoral, en el que anunciábamos sorpresivamente el gane de Donald Trump, ¿verdad? A pesar de que Hillary Clinton sobrepasara el voto popular. Y 4 años después nos encontramos con que una elección bastante reñida, una elección bastante convulsa, y que al final ha costado, ¿verdad? Que hasta el día de hoy el presidente Trump no acepta su derrota. Entonces sería como interesante que pudiéramos, desde tu lectura, cómo contextualizas estas elecciones, cómo las viste y cómo las analizaste. Bueno, evidentemente han sido unas elecciones que han generado grandes pasiones, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, por la figura que ha sido Donald Trump desde hace más de 4 años, desde hace más de 4 años que él se venía perfilando como candidato en aquella época.
y muchos de forma incrédula lo veíamos con ojos escépticos, y poco a poco él fue consiguiendo lo que quiso hasta ese día en el Hotel Intercontinental que nos comentaba el profesor, donde nos agarra por sorpresa a muchísimos. Y bueno, queda como presidente y hace esta presidencia durante 4 años, y prácticamente desde el inicio de su mandato como presidente, él empieza de una vez su campaña electoral para este año. Se puede decir, y no lo digo yo, lo dicen varios expertos, que los 4 años de presidente de Donald Trump fueron una campaña pensando en estas elecciones. Y evidentemente la sorpresa con la que se lleva el presidente Trump, y también muchísimos analistas que en algún momento pensaban que que iban a haber resultados muy diferentes, es que gana Joe Biden, y gana en unas elecciones bajo un ambiente sumamente diferente a otras elecciones, en medio de una pandemia por coronavirus, en medio de una crisis económica y de desempleo provocada por el coronavirus en los Estados Unidos, que generan unas situaciones particulares diferentes a otras elecciones, de las cuales podemos conversar detalladamente. Definitivamente, un tema que ha puesto, digamos, en cuestionamiento, ¿verdad? Leían el fin de semana en El País, en España, una crítica al mismo sistema electoral, ¿verdad? Y decían que por el bien de la democracia y por el bien del electorado estadounidense era hora de cambiar el sistema electoral. Y es que precisamente se ha cuestionado mucho esta relación de voto electoral versus voto popular, ¿verdad? Estamos hablando de una elección bastante reñida en términos de voto electoral, ¿verdad? Cuestionamientos importantes al voto anticipado, cuestionamientos de parte del presidente Trump a lo que ha sido todo el aparato de términos de correo, ¿verdad? Incluso cambió semanas antes de la elección al director de correos, ¿verdad? Al director postal de los Estados Unidos, y que al final, ¿verdad? Pareciera ante toda la expectativa que había, que Joe Biden tampoco la tuvo tan fácil, ¿verdad? Sin embargo, es interesante algunos estados que empiezan a cambiar, ¿verdad? Del voto que hace 4 años habíamos visto. ¿Cómo ves ese tema de esos cambios en algunos estados clave, ¿verdad? Y por supuesto, ese cuestionamiento de fraude de parte del presidente Trump. Bueno, evidentemente el tema del voto anticipado fue un tema clave, y el mismo Donald Trump sabía que eso le iba a complicar la cancha, por lo que despidió al director del sistema postal, como lo comentaba el profe Gerald, hace algunas semanas, previendo lo que se venía. La campaña de Joe Biden, podemos hablar muchas cosas y criticar muchas cosas de la campaña de Joe Biden, pero el mayor acierto que tuvo en este proceso electoral fue darse cuenta de lo importante y clave que iba a ser el voto anticipado por correo electrónico, por correo postal. Desde hace bastante tiempo, la campaña se centró en invitar a los ciudadanos a que votaran, y a que votaran con tiempo por medio de correo. Y eso evidentemente le generó los frutos necesarios para ahora él poder, él haber ganado esta elección. Sin embargo, eso no se ha eximido de grandes polémicas, puesto que por el tema del coronavirus, previendo que mucha gente no iba a querer salir a votar por miedo a la enfermedad, número uno, y número dos, también por una cuestión de responsabilidad y evitar esas aglomeraciones, muchísimos estados cambian las reglas que tenían en torno al voto anticipado. El voto anticipado no es algo nuevo, el voto anticipado es algo que se da hace ya bastantes elecciones en los Estados Unidos. Sin embargo, en esta elección los números fueron aplastantes en el tema de voto anticipado en comparación
a otras elecciones. Y evidentemente fue un factor. Hemos visto en estos días a un Biden muy prudente. Ciertamente cuando empiezan a darse los resultados, bueno, creo que estuvimos en vilo varios días, a quienes nos gusta este tema de las relaciones internacionales, viendo cómo se comportaba, digamos, cada uno de los estados. Y al final, Biden efectivamente reconoce, pero antes de reconocer, ya él dice que se estaba reuniendo con un grupo de asesores, sobre todo en materia de salud, muy preocupado por uno de los grandes temas que me parece a mí, y aquí lo dijimos a principio de año, que podía el coronavirus ser una de las causas que se trajera abajo al presidente de los Estados Unidos, como al final pasó. Pero Biden ha anunciado cuatro prioridades fundamentalmente. Su programa de gobierno es más amplio, pero él plantea que en el corto plazo, que en los primeros 100 días, él va a comenzar con 4 prioridades. La crisis del coronavirus, parece que ya lo está haciendo. La recesión económica, ¿verdad? Aquí hay que decir, bueno, ahora lo vamos a analizar. El cambio climático, ¿verdad? El tema del cambio climático, y finalmente el racismo sistémico, que de alguna manera podríamos ligarlo también a migración. Entonces, no sé qué te parece, Gerald, tal vez podamos hablar un poquito sobre esos temas para empezar este conversatorio. Y usted, don Alex, escoge el tema que guste para que comencemos a conversar sobre esas prioridades. Bueno, yo creo que podríamos empezar con el tema más urgente de todos, que es el tema del coronavirus, si a ustedes les parece. Adelante. Bueno, en los últimos días el coronavirus se ha disparado en Estados Unidos. Los últimos números que leí, que probablemente ya son más, hablaban de 237,000 fallecidos y más o menos han habido 100,000 casos diarios en promedio en las últimas semanas, lo cual es bastante alarmante. Evidentemente, el presidente electo Biden entiende eso y lo primero que hace una vez que las estadísticas y las encuestas lo declaran a él como ganador, es formar un grupo de trabajo liderado por Vivek Murthy, que es un ex Surgeon General de los Estados Unidos, y además y a ese grupo le suma a David Kessler, que es un excomisionado de la FDA de los Estados Unidos, 2 personas con muchísima experiencia para empezar a ver cómo se resuelve este tema en el corto plazo. Además, inmediatamente anuncia que va a mantener al doctor Fauci, que ha sido una persona clave, importante en los últimos meses con el tema del coronavirus, un poco polémico también, porque ha tenido una perspectiva muy diferente de cómo manejar la pandemia con el presidente Trump. Y además establece una serie, en su programa de gobierno, establece una serie de puntos sobre cómo quiere él tratar el tema de la pandemia. Lo primero que sale en su programa de gobierno es asegurar que todos los estadounidenses tengan acceso a pruebas seguras y gratuitas. En Estados Unidos tienen un sistema bastante particular de pruebas de coronavirus por medio de drive-thrus, más o menos como un automac, pero de pruebas de coronavirus. Y él lo primero que dice es que quiere doblar la cantidad de lugares donde se hacen estas pruebas y doblar la cantidad de pruebas que se hacen en estos lugares. Entonces, lo primero que nos habla él es de aumentar el testeo. ¿Para qué? Para tener un panorama muchísimo más completo de lo que está sucediendo en términos de contagio en el país. Establece también que quiere solucionar un tema muy importante que ha sido la falta de equipo de protección personal que hay en todos los Estados Unidos. En muchos lugares se ha hablado de falta de mascarillas, de falta de protectores faciales,
de falta de equipos, de falta de equipos personales para la salud. Entonces ese es uno de los temas importantes. Un tema importante con el que rompe con Donald Trump es que está hablando y está él ya solicitando de manera expresa el uso generalizado de mascarillas en todo lugar. Recordemos que Donald Trump fue un poquitico a regañadientes que aceptó el tema de las mascarillas e inclusive en muchas de sus apariciones se ha rehusado a usarlas o cuando las usa se las quita rápidamente. Y es que, Alex, ese es un tema interesante, ¿verdad? Es decir, vimos en las últimas semanas, en medio de ese voto anticipado y en medio de los llamados que hacía el mismo presidente Trump a las votaciones, ese grupo de escépticos, ¿verdad? Al igual que el presidente Trump, como bien está señalando, de no utilizar mascarillas, ¿verdad? De decir que no existe el coronavirus. Incluso vimos grandes manifestaciones, ¿verdad? Algunos a favor de Donald Trump, otros a favor de Biden, incluso los mismos cuestionamientos. Es decir, los Estados Unidos han tenido vamos a ver, han tenido una fractura social que viene, digamos, de hace muchos años, pero que se ha visto agudizada principalmente con esta elección. Y recuerdo que hace un par de semanas hablaba con varios colegas y decíamos que los resultados de todas esas manifestaciones y toda esa situación que se estaba viviendo, ¿verdad? Incluso los temas raciales, manifestaciones, ¿verdad? El de Life Black Matters Movement, ¿verdad? Toda esa parte iba a tener alguna repercusión y creo que ya estamos empezando a ver esos, como bien señalas, esos resultados en los números. Estados que leí ayer en el Washington Post, estados que tuvieron más laxas las medidas son los que hoy están viendo esos números que son, digamos, preocupantes, que bien lo señalas, de la importancia de ese testeo que por lo menos está haciendo Biden. Sin embargo, hay un tema de coordinación, ¿verdad? Hay una crítica importante de que el presidente Trump y el equipo de Trump no están tan anuentes al tema de la transición y que eso entonces podrían de alguna manera frenar algunas medidas que se podrían ir tomando con antelación, lo que podría esperarse entonces incrementos para fechas como Navidad, Año Nuevo y por supuesto que para enero. Ahí creo que hay un tema de un reto muy importante porque Biden va a poder asumir hasta el 20 de enero, ¿verdad? O sea, es decir, todavía falta tiempo para que realmente las medidas del presidente electo puedan empezar a dar, digamos, fruto y particularmente un tema de coordinación, más ante la negativa de un presidente Trump de reconocer, digamos, los datos oficiales. ¿Será acaso que le toque al final la distribución de la vacuna? De aquí a allá probablemente haya algún tipo digamos, de surtido. Sí, el tema que plantea Alex es muy importante porque entendemos bien que el sistema de salud de Estados Unidos ha sido un sistema de salud, digamos, que ha privilegiado de alguna manera a las personas que pueden pagar. Me parece que lo que ha estado en cuestión en los últimos meses en Estados Unidos ha sido precisamente su seguridad social. Y de alguna manera es un tema que está en lo profundo del coronavirus. Cuando la COVID-19 estalla, vimos en los países como Costa Rica, que han tenido, digamos, una tradición más de seguro social, más de preocuparse, digamos, por hospitales públicos, por EVAIS, por clínicas públicas, hemos visto ahí, digamos, un tema de solidaridad humana que de alguna manera abre la salud incluso a personas que no tienen seguro, ¿verdad? En Costa Rica se decretó que las personas que no tenían seguro para el caso del COVID-19, de la COVID-19, iban a ser atendidas. Ahora, en Estados Unidos hemos visto lo contrario. Incluso parece que todo el sistema del famoso Obamacare, ¿verdad? Que ahora se hablaría del Biden Care, ¿verdad? Habría que ver cómo funciona eso. Pero todo ese sistema de alguna manera fue erosionado por el gobierno de Trump. Fue un sistema que de alguna manera vuelve a los principios de que el que tiene la plata paga, ¿verdad? Para los servicios. Entonces estas propuestas de Biden adquieren sentido en ese contexto, ¿verdad? Porque precisamente poner a disposición del público la vacuna sería una prioridad. Y lo otro que me parece interesante en este campo de la salud, pues es el anuncio que hace Biden de regresar
a la OMS, ¿verdad? Que ha sido también otro organismo con el que Trump se divorció, cuestionó, debilitó, si se quiere, y que pues ha tenido uno pensaría que debería de tener un papel todavía primordial en la lucha internacional contra la COVID-19, que no respeta fronteras, ¿verdad? Hay un tema. Bueno, no sé, Alex, si quieres agregar a ese tema algo más o pasamos a otro de los temas de las prioridades de este gobierno de Biden. No, yo creo que si nos quedamos en el tema de coronavirus y los Estados Unidos podemos hablar muchísimo rato más. A mí me parece que agarrándome un poquitico de lo que decía el profe Gerald, de los retos y las complicaciones que tiene Biden en esta etapa de transición, donde Donald Trump evidentemente no está queriendo colaborar y no le va a poner absolutamente nada fácil al presidente electo. Podemos hablar también de que la transición en los otros temas que hablamos, en los temas de recuperación económica, en los temas de equidad racial y en los temas de cambio climático, va a ser igual de complicada y con agendas en los 3 puntos sumamente ambiciosas por parte del presidente electo Biden. Y estamos en vivo en Pulso Global. Saludamos a Sebastián González Córdoba, que nos dice: el mal manejo de la pandemia es lo que debilitó a Trump, ya que el sistema de salud es muy débil, tema que estamos analizando. Alex, ahí sería interesante también, y creo que ahora más adelante lo podemos conversar, que es el tema de la composición que va a tener el Senado, que me parece que ahí también con esto que estás mencionando va a ser importante ver cómo terminan las 2 cámaras, ¿verdad? Y cómo van a manejar la administración este tema. Pero hablemos un poco de la recesión, que me parece que va de la mano con el tema de coronavirus. Creo que otro de los grandes retos que va a tener el presidente electo es precisamente el tema de reactivación económica. Y ahí es uno de los grandes temas que nos va a tener un impacto de alguna manera a América Latina y por supuesto que a la economía global. Si vemos algunos de los indicadores, ¿verdad? Que nos han incluso escrito y nos han preguntado sobre temas de logros, ¿verdad? El presidente Trump, se podría decir que el tema del American First, ¿verdad? Y es la América primero, ¿verdad? O Estados Unidos primero, que fue un gran eslogan del presidente Trump, tuvo algunos aciertos en los primeros años, ¿verdad? Es decir, el presidente Trump decía que había logrado que la economía creciera, ¿verdad? Antes del coronavirus, por supuesto, y que de esta forma había tenido un indicador, digamos, económico muy importante. Sin embargo, comparándolo con algunos datos de Obama antes de la crisis inmobiliaria, el tema de crisis de la burbuja inmobiliaria, posteriormente la crisis que estuvo al final, costó un poco los números, pero no estaban tampoco tan alejados. ¿Verdad? Lo que Donald Trump logra es precisamente en los primeros años, y algunos han alegado que era producto de las medidas que tomó Obama en los últimos 2 años de su segundo mandato. Sin embargo, hay que reconocer al presidente Trump que definitivamente los Estados Unidos venían creciendo a un buen ritmo. Sin embargo, como hemos mencionado, ha perdido también en otras áreas, incluso a nivel de liderazgo internacional, se ha cuestionado mucho en materia de política exterior. ¿Cómo ves el reto de la fórmula Biden-Harris en temas de recesión económica o reactivación económica? ¿Por dónde crees que va a salir ahí las medidas el próximo año? Bueno, antes que nada, y recordando aquel comentario que nos hicieron en Facebook hace una semana, sí es muy importante reconocer lo que hay que reconocer y en temas económicos, Donald Trump se la ha jugado y se la ha jugado muy bien. Es cierto que venía con un impulso del mandato del expresidente Obama, pero las economías son muy frágiles y así de fácil pudo haber él echado a perder ese impulso con el que venía, y él no solo lo mantuvo, sino que en algunos índices lo mejoró. Ahora en los últimos meses se le viene esta pandemia donde dispara el tema del desempleo, un desempleo que en Estados Unidos en los últimos meses, años, rondó el 3.5%,
3,5% y se dispara a 14,7% en el mes de abril de este año. Y bueno, poquito a poco, hay que reconocerlo, ha ido bajándolo y al día de hoy está en 6,9%. Dicho eso, la tarea para Biden en ese sentido se vuelve complicada, es complicada por el tema de la pandemia y el coronavirus. Él en su plan de recuperación económica plantea revertir varios recortes de impuestos corporativos, revertir los recortes de impuestos corporativos que hizo Trump. De hecho, una de las promesas que él hace para el primer día como presidente es aumentar los impuestos de la renta corporativa del 28% al 28% en comparación al 21% que está establecido hoy en día, de acuerdo a los recortes que se hicieron en 2017, impulsados por el Partido Republicano y Donald Trump. Además, promete enmarcar un plan fiscal bastante más amplio, donde enfatiza que los estadounidenses que ganen menos de $400,000 no van a pagar impuestos, algo bastante importante. Ha prometido, y a mí esta frase me parece jocoso porque parece casi que robado de un eslogan de Donald Trump, pero tiene un plan propuesto Made in America, hecho en América, cuya intención es crear 5 millones de puestos de trabajo por medio de una serie de inversiones orientadas a beneficiar diferentes áreas comerciales. Y ese plan de Made in America invertiría unos $400,000 millones en medidas de adquisición para impulsar fabricación nacional, así como otros $300,000 millones adicionales para investigación y desarrollo. Entonces, cuando uno lee esto, casi que uno piensa en los últimos años de un Donald Trump diciendo Make America Great Again y traigamos de vuelta los trabajos que estaban afuera de Estados Unidos a Estados Unidos y los que están aquí, mantengámoslos aquí. Bueno, Biden se está robando una paginita de eso, que no tiene nada de malo tampoco, pero es jocoso por la polaridad que hay entre ellos dos. Inclusive, y aquí mezclo temas de medio ambiente con recuperación económica, Biden ve el tema del medio ambiente y el tema de la descarbonización como una oportunidad para impulsar la economía de Estados Unidos y generar muchos trabajos por medio de inversión en temas de planes climáticos, por medio de generación de empleos en energías limpias, por medio de generación de empleos en investigación, etcétera, etcétera. Mira, a propósito de la recesión económica, me pasó un artículo, un amigo, Sergio Araya Alvarado, politólogo, me pasó un artículo muy interesante de la BBC. Sí, y que dice así, voy a leer un párrafo, Gerald, permítame un momentito nada más para leer un párrafito pequeño. Dice, una república considerada un ejemplo temprano de democracia representativa que se volvió una potencia dominante, enfrenta de pronto retos internos como el deterioro de la convivencia pública, la desigualdad económica o el surgimiento de un líder populista. ¿Estados Unidos en el siglo XXI? No. Roma, entre los años 1509 a.C. y el año 27 a.C. Este artículo de Gerardo Lizardi de la BBC se llama o se intitula "Es un momento alarmante. El experto que compara la situación de Estados Unidos con la crisis y la caída de la República Romana". ¿Verdad? Él hace un análisis sobre lo que se vivió en Roma y por qué la república, digamos, da paso después a una tiranía. Y plantea cómo la República Romana, que era efectivamente una democracia representativa, ¿verdad? Empieza a tener problemas internos como la diferencia entre ingresos, entre salarios, diferencias en la convivencia política
debido a la desigualdad económica y que finalmente da origen, digamos, a un caos. Bueno, pienso que probablemente estemos muy lejos de eso. Pero quería preguntarte, Alex, una pregunta más de tu generación, más que de las de nosotros, aunque nosotros las hemos asumido como nuestras, pero es más de tu generación, que tiene que ver con el cambio climático. Es decir, ahí me parece que hay una diferencia fundamental entre Biden y Trump. Te escuchamos. Evidentemente hay una diferencia enorme. Donald Trump es un negacionista del tema del cambio climático, mientras que el presidente electo Biden no solo cree en que estamos viviendo una situación de cambio en nuestro planeta, sino que entiende que primero hay que hacer algo para solventar ese tema. Pero adicional a eso, lo ve como una oportunidad para mejorar la situación económica y desempleo que hay en el país de los Estados Unidos. Y a partir de eso, entonces, él le da un punto, es uno de los 4 pilares fundamentales de su programa de gobierno. Él ya ha adelantado que el día 1 él vuelve a los acuerdos de París, de los que Donald Trump no solo se salió, sino que se ha burlado bastante. Te interrumpo para leer una pregunta de Jessica Solís, nuestra apreciada Jessica, que dice, una pregunta para Alex, dice, ¿cuál debería ser la primera acción de Biden como presidente? ¿Debería ser esa? Bueno, en temas de cambio climático, me parece que esa debería ser la primera. Ahora, no creo que esa vaya a ser la primera de él, porque el tema del cambio climático es un tema que genera muchas emociones en Estados Unidos, y así como hay una parte muy importante de los Estados Unidos que ve y entiende este tema como muy importante, hay otra parte que no lo considera así. Entonces, aventurarme a decir cuál sería el primero me da susto, seguro me equivoco, pero evidentemente tendría que ser algo que apele a la mayor cantidad de ciudadanos estadounidenses en un momento donde como lo hemos conversado y como lo decía ese artículo que nos leyó usted, don Percy, en un momento donde la sociedad estadounidense está muy polarizada y muy dividida, y el presidente Biden tiene el gran reto de ver cómo hace para unificar esa sociedad. Creo ahí, Alex, vos bien lo decías, en el caso del coronavirus, ¿verdad? O sea, es decir, si no va a lograr Biden una transición, digamos, pacífica, con tiempo, y dependiendo cómo estén los números en enero, podría ser que más bien sus decisiones empiecen por un tema relacionado al tema de coronavirus, ¿verdad? La crisis, digamos, de la pandemia. Hay algo que tal vez, y yo quisiera, digamos, ahí que escuchar tu opinión, Alex, y es que ha habido mucha expectativa por la vicepresidenta Kamala Harris, ¿verdad? O sea, hay una expectativa interesante a nivel, digamos, del continente, ¿verdad? Digamos, la primera, por lo menos, mujer, digamos, vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Una mujer que asciende de minorías, ¿verdad? Tiene ascendencia india, ¿verdad? Negra, etcétera, o sea, jamaiquina, es decir, hay un simbolismo muy interesante detrás de Kamala Harris, y ha tenido también posturas interesantes con respecto al tema de cambio climático. ¿Cómo ves esa figura? Para mí el nombramiento de Kamala Harris como vicepresidenta, me parece que fue un tema clave e importante, por la cual muchísimas personas salieron a votar en Estados Unidos por Joe Biden. Más allá de las posturas que tiene ella en temas, ella es una mujer con una presencia que es dominante, una presencia de la cual muchísimas mujeres se pueden identificar dentro de los Estados Unidos. Las mujeres negras, afrodescendientes se identifican con ellas, las mujeres asiáticas se identifican con ellas, las mujeres
Las personas inmigrantes y descendientes de inmigrantes se identifican con ella, y a partir de ese nombramiento, muchísimas personas, estoy seguro que a lo mejor no tenían tanta ilusión por votar por este proceso electoral, toman la decisión de acercarse a las urnas o de mandar su voto de forma anticipada. Kamala Harris es una devota, fiel creyente de los temas y de las luchas contra el cambio climático. Adicional a todo esto, mucho del plan de gobierno de Biden y mucho de los impulsos que quieren hacer en estos temas vienen de la mano de Kamala Harris, y yo estoy seguro que ella va a tener un rol protagónico en este tema, sobre todo en los primeros meses y a lo largo de la presidencia de Joe Biden con este tema. Ella probablemente va a ser la cara más visible en la lucha contra el cambio climático durante la presidencia de Biden. Aprovecho, Alex, de que saludar a Erika Ulloa, que nos escribe, y justamente la pregunta que te hacía, una pregunta dice para Alex, ¿qué opinas de Kamala Harris, que sea la primera mujer electa como vicepresidenta? Y también nos pregunta que qué opinas de la posición de Trump de no querer aceptar el gane de su opositor. Un saludo a doña Erika. A mi esposa, para los que no saben, es Las que no saben, exacto. Bueno, sobre el tema de Donald Trump, de no querer dejar, de no querer respetar el resultado de estas elecciones, es algo que se ve feo, pero que podíamos decir que era muy previsible. No ni siquiera con las acciones de los últimos días y meses, sino por el bagaje y por la forma de ser de esta persona. Donald Trump es hijo de un empresario millonario que, adicional a haber nacido con ese privilegio, él, y hay que reconocerlo, ha sido una persona sumamente trabajadora, que lo que se ha propuesto lo ha logrado. Y en su vida Donald Trump ha logrado lo que ha querido, e inclusive cuando ha tenido muros al frente de él, él ha sabido superarlos. Y en este momento se está encontrando, lamentablemente para él, con una barrera que no puede derribar, con un no que le está diciendo un país entero, que él simple y sencillamente no va a poder cambiar. Y eso para él tiene que ser moralmente derrotador. Y eso tiene que ser, para una persona que ha logrado todo en su vida, tiene que ser complicadísimo. Adicional a eso, es feo y es complicado en un momento de crisis y en un momento de tanta polarización, donde lo que necesitamos en realidad es una transición lo más sencilla entre presidencias, pues él lo que está haciendo es una rabieta, por decirlo en ese sentido. Erika me hizo dos preguntas y creo que me brinqué una. No, te preguntaba lo de Kamala Harris como la primera mujer electa, que creo que ya lo habías, digamos, mencionado. Yo ahí coincido con vos, Alex, en que para el presidente Trump, ¿verdad?, que ha demostrado manejar un ego importante, ¿verdad?, una persona sin filtros, que eso yo creo que también le ha gustado a una parte importante del electorado estadounidense, para muestra de los resultados, ¿verdad? Al inicio, cuando veíamos moverse esos números del colegio electoral, algunos sorprendían los datos, ¿verdad? Creían que iba a ser tal vez más aplastante la victoria de Biden. Por otra parte, más bien ese voto silencioso del presidente Trump, de apoyo de base del presidente Trump, sale a votar el martes. Y de alguna manera eso que está señalando hace que sea complejo, ¿verdad?, o complicado que el presidente Trump acepte definitivamente, digamos, esa derrota. Pero bueno, otro de los logros de Trump fue acabar con las guerras estúpidas, como él las llamaba, ¿verdad?, que después del 11 de septiembre del 2001, prácticamente los Estados Unidos habían estado en una serie de guerras alrededor del mundo. Sin embargo, yo diría, ¿verdad?, y no sé si coinciden Percy y Alex conmigo,
no tiene guerras en el mundo, pero empieza una guerra interna y es la guerra contra el racismo sistémico, ¿verdad? O sea, que vimos fuertemente manifiesta en los últimos, prácticamente en el último año, o sea, en este año, ¿verdad? En esos últimos 10, 11 meses que llevamos, incluso en pandemia. A la gente no le importó estar en medio de una crisis del coronavirus y se lanzó a las calles apoyando, ¿verdad? A la familia de George Floyd después de la muerte que vimos muchos por redes sociales. ¿Cómo desde tu generación vemos el tema y entendemos el racismo sistémico en Estados Unidos? Y digamos, y resalto el tema sistémico porque algunos han analizado y dicho que esto es un tema nuevo. No, esto es un tema estructural, es sistémico y tiene años, ¿verdad? En los Estados Unidos, pero quedó en evidencia, ¿verdad? Las profundas raíces que tiene y cómo divide al electorado estadounidense. Bueno, antes de entrar con ese tema tan importante del racismo sistémico, es que iniciamos esta parte hablando de Donald Trump, hablando de eliminar las guerras estúpidas. Pero bueno, en los últimos días se ha circulado en algunos medios que anda como con ganas de él iniciar su propia guerra estúpida, preguntando sobre temas de Irán y preguntando sobre lugares donde bombardear. Es un tema amplísimo. Bueno, y Alex, perdona que te interrumpa. Y bueno, ha puesto también al mundo en jaque en algunos momentos, al no querer ratificar los tratados, por ejemplo, de antimisiles, ¿verdad? Algunos tratados a nivel internacional relacionados con armas, digamos, desconocer el tratado con Irán o generar, digamos, un tipo de negociación con el líder de Corea a pesar de que sigue realizando ensayos nucleares. Entonces, bueno, hay también algunos cuestionamientos que se pueden hacer en ese campo. Continúa vos con eso. Sí, el tema de salirse del acuerdo nuclear iraní evidentemente generó sustos. La relación al inicio del mandato de Donald Trump con Corea del Norte y una serie de intercambios de tweets, aunque suene visible, pusieron a temblar al mundo entero por el susto de una posible guerra. Pero bueno, evidentemente el tema no escaló a más, por dicha. Y con el tema del racismo sistémico, como lo decía el profe Gerald, esto no es un tema nuevo, esto no es un tema que empezó con George Floyd, ni ha sido producto de las protestas ahora del movimiento Black Lives Matter. Esto es un tema que tiene cientos de años en los Estados Unidos. Es un tema complicadísimo, es un tema en el que los Estados Unidos tienen mucho tiempo de estar trabajando y lamentablemente desde mi perspectiva Donald Trump no colaboró mucho en el crecimiento de un tema que ha sido muy complicado para los Estados Unidos, sino que borra un poco con el codo algunos de los avances que se habían hecho, sobre todo en los inicios de este milenio. Lamentablemente, eso ha crispado una sociedad estadounidense que está sumamente polarizada. El racismo sistémico no es el único tema que divide a la sociedad estadounidense. En los últimos años se han dado movimientos muy importantes en torno a los derechos de las mujeres con el movimiento Me Too. Se han dado también divisiones no tan mediáticas, pero en torno a temas del cambio climático, también en torno a temas de ciencia, de creencia en lo que promulga la ciencia, versus algunos negacionistas en temas como que si el mundo es redondo o no. Pero, sin duda alguna, el tema más importante y el tema que más polariza los Estados Unidos en este momento es ese tema del racismo sistémico y la violencia que ha generado, que ha tenido siempre, pero que en los últimos meses ha aumentado muchísimo. Violencia policial de parte de policías blancos, de policías que sin preguntar, que sin saber,
que con base en prejuicios lastiman y se exceden en el uso de la fuerza en contra de personas negras, afrodescendientes, ha generado una división muy grande, muy fuerte, movimientos que han terminado en vandalismo, con muertos, inclusive destrucción de propiedades de personas que con todo el derecho, pero además con toda la razón del mundo, buscan manifestarse en defensa de sus derechos, y que producto de un sentimiento que viene arrastrado por generaciones, lamentablemente ha escalado a violencia muy fuerte. Alex, Bueno, y es que datos, perdón, Percy, y es que los datos respaldan precisamente la estructura, digamos, de ese racismo sistémico. O sea, con los temas que arrancamos de coronavirus, hemos visto que estadísticamente las personas negras, ¿verdad? Las personas hispanas son las más afectadas por el coronavirus, son las que menos acceso a salud han tenido, son las que se han visto más afectadas, son los números de mayores muertes, etcétera. O sea, es decir, lamentablemente, la misma estructura, ¿verdad? del país ha hecho que estas poblaciones sean los menos privilegiados, con menores accesos a las oportunidades y que de alguna forma se vean con mayores implicaciones en todos sus problemas. Y que si lo vemos en temas de recesión económica, probablemente fueron los primeros despedidos, ¿verdad? Viendo estadísticas, probablemente fueron los primeros emprendimientos que quebraron, etcétera, ¿verdad? Es decir, demuestra que de alguna forma el modelo estadounidense estaba pensado para el blanco. Sí, estamos llegando al final del programa. Antes de despedirnos, Alex, quisiéramos saludar a algunas personas que nos han escrito, a Marisela Méndez, a Jessica Solís, por supuesto, a César Poblano, a Gabriela Zúñiga, a Erika Ulloa, a Oscar Rodríguez, Graving Calderón, que nos está observando. Hay una pregunta sobre César Poblano, nuestro amigo de Espacio Global de México. Desde México nos dice: buenas noches, maestros, ¿cómo impactaría el cambio de administración en las relaciones con China? Bueno, ese es un tema que lo que pasa es que ya no nos da tiempo de tocarlo, pero sí es una pregunta muy pertinente. No solo con China, con América Latina, con Oriente Medio, ¿verdad? Cómo las relaciones en el mundo geopolíticas y económicas van a cambiar, sí, van a cambiar. Entonces, uno pensaría... Jessica también pregunta, Percy, pregunta que sobre América Latina, que cómo debería ser la postura de Biden, del gobierno Biden con el gobierno de Nicaragua, Venezuela y la misma lucha contra el narcotráfico. O sea, yo creo que vamos a tener que invitar a Alex a otro programa porque nos quedaron bastantes cosas en el tintero. Sí. Bueno. Cuando gusten, con muchísimo gusto. Yo feliz de la vida, es un privilegio estar aquí y si lo tienen a bien y si les gustó mi participación, yo encantado. Por ahí tengo algunos datos de temas de seguridad y narcotráfico y la lucha que emprende Latinoamérica con mucha ayuda de los Estados Unidos, pero eso da para hablar mucho rato también. Bueno, como estamos cerca del tiempo, si les parece a Percy y a Alex, la otra semana nosotros tenemos otra invitada, que ya tenemos un programa pensado, pero podríamos hablarlo, Alex, para tal vez de hoy en 15 o de hoy en 22 conversar una segunda parte sobre estos temas que nos han quedado, ¿verdad? Y que sería interesantísimo poder ahondar más, y más a partir de tu experiencia en Alemania y los temas que estás trabajando desde la Asamblea, que por supuesto estamos seguros que tenés datos interesantes sobre la lucha al narcotráfico y por supuesto la cooperación estadounidense, cómo se podría ver mejorada, se mantendrá igual o si más bien disminuirá en una administración Biden-Harris. Feliz de la vida, si ustedes me invitan, yo a hablar nada me cuesta, yo a eso me dedico. Perfecto. Y Gerald, tal vez como para generar una reflexión al aire, claro. Un investigador, Carlos Malamud, y otro que se llama Rogelio Núñez, han planteado que en un gobierno de Biden el tema de los principios, de la negociación por principios, de crear alianzas y menos ese tipo de estrategia, de táctica de Trump más transaccional, ¿verdad? Es lo que el gobierno de Biden probablemente nos depare, tanto con China como con América Latina. Lo dejo ahí. Don Gerald, usted cierra el programa.
Así es, Alex. Bueno, obviamente agradecerte, queda extendida la invitación, coordinamos en estos días para poder vernos. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos lo hayan disfrutado como nosotros. Siempre es un gusto escuchar gente más joven que nosotros, esas visiones y sus análisis, por los que le invitamos a dejar sus comentarios, compartir este programa en sus redes sociales y nos vemos el próximo jueves con una edición más de este programa. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Inred Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. También agradecemos a nuestra productora Gabriela Navarro, a Marcela Lang en la difusión de redes sociales y en el soporte del equipo técnico. Que tengan una buena semana. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos este día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos a todos. Muy buenas noches.